me escuchan. Padre eterno, gracias te damos en esta ocasión por la bendición y por tomar esta oportunidad de recibir clases. ¿Sabes? Bendice y que no haya problemas en la conexión de internet, Padre. Bendice al pastor también, que amablemente está correcto. Amén. 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 Gracias. Bueno, pues bienvenidos. Vamos con nuestra sesión programada para este lunes. La sesión anterior o en la sesión anterior hablamos sobre ya en particular algunos profetas. Hablamos un poquito acerca de 3 profetas, que fue el caso de Joel. Hablamos también del profeta Amós y del profeta Oseas. Yo les había adelantado que la idea sería, o iba a ser para este lunes, pues continuar con otra serie de profetas, pero creo que es importante, antes de seguir avanzando en la secuencia histórica o en la secuencia de los profetas como fueron avanzando en la historia, creo que es bueno que nos detengamos un poquito en el asunto de la interpretación de las profecías que contienen estos libros. Así que haremos un paréntesis antes de seguir avanzando con Jonás, avanzar con Miqueas y los demás profetas. Para hoy mejor vamos a hacer este paréntesis, aquí de la interpretación de la profecía. Y entonces vamos a usar este material que también está disponible en Teología UNAP. Ya saben la dirección. Allí está este material también. Entonces vamos a dar inicio con lo que es los principios de interpretación de la profecía clásica, que es lo que vamos a empezar viendo aquí, ¿no? Como ven allí en la pantalla, nosotros creemos, porque la Biblia así lo demuestra, así lo da a evidenciar con su mismo contenido, que hay 2 tipos de profecía, o 2 géneros de profecía, algunos dirían 2 géneros de profecía, que sería la profecía general o clásica y la apocalíptica. Entonces, esto ustedes ya lo saben, solamente lo estamos recordando. Nosotros vamos a concentrarnos en la de color amarillo, en la profecía general o clásica, porque es la profecía que mayormente se encuentra en los libros que vamos a estar estudiando o que estamos estudiando, que son los libros de, como ven aquí en esta otra diapositiva, Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero en especial para nosotros los profetas menores, los profetas menores. Entonces, quiero que vean un poquito esta tabla. Seguimos con el color amarillo, es lo que nos interesa resaltar en esta sesión, porque esas son las características principales, las más llamativas de la profecía clásica o la profecía general. Recuerden que se le puede llamar de las 2 formas. Allí tenemos varias, solamente quisiera resaltar, por ejemplo, la, la que tiene que ver con, eh, vamos con las últimas 2, ustedes pueden revisar con más calma todas, pero quisiera resaltar ahorita las últimas 2. Las profecías clásicas, a diferencia de las apocalípticas, que sería Daniel y Apocalipsis mayormente, son condicionales. La profecía clásica o general es condicional, porque se espera que haya una respuesta al pacto. Lo que está de por medio es cómo se comportaría el pueblo respecto al pacto que había hecho con Dios. Por eso es que se le llama profecía condicional. Y el otro punto, el que viene hasta abajo, es clave y es el que más me interesa que ustedes tengan en mente para poder usarlo cuando sea más conveniente, cuando sea necesario, a la hora de estudiar las profecías clásicas. Y se tiene que ver esto con que la profecía de este tipo tiene 3 aspectos o etapas de cumplimiento. A veces a mí me ocurre que por eh, decirlo rápidamente, a veces me refiero a 3 cumplimientos. Sin embargo, no es correcto. Si en algún momento escuchan que yo digo 3 cumplimientos de la profecía clásica, no sería la mejor forma de decirlo. La forma correcta sería 3 aspectos o etapas de cumplimiento de esas profecías. Y si queremos ponerle los nombres técnicos a esas 3 etapas, pues ahí los vemos, ¿no? La etapa inaugurada o el aspecto inaugurado,
el aspecto apropiado y el aspecto consumado. Así se le ha puesto a estos tres, que en términos del tiempo sería más fácil verlo así. Es una etapa en la primera venida de Cristo, la siguiente etapa en el tiempo de la iglesia, que nos incluye a nosotros, ¿verdad? Desde el primer siglo, cuando surge la iglesia, hasta nosotros, sería el tiempo de la iglesia, y la tercera etapa o aspecto sería, pues, en la segunda venida de Cristo y de las implicaciones por los resultados tras la segunda venida de Cristo. Esta parte es muy importante y es en la que muchas veces no hemos sido entrenados o no se nos ha enseñado mucho sobre esto y puede ser Ok. que al no tener mucha información sobre este punto, pues a veces no tenemos toda la perspectiva completa de cómo sacarle jugo, permítanme decirlo así, al contenido de estos profetas. Y pues obviamente como nos gusta más ir a interpretar Daniel, Apocalipsis, ¿no? Somos más dados a eso y está bien, es una profecía súper importante lo que encontramos allí, pues no estamos tan acostumbrados a hacer todo un método especial o específico con la poesía clásica, pero vamos a ver que sí tiene ese método y si lo usamos consistentemente o correctamente más bien, pues vamos a tener resultados mucho mejores y por lo menos vamos a entender eh, mejor cómo funciona la escatología desde el punto de vista de los escritores del Nuevo Testamento, porque los escritores del Nuevo Testamento no se la pasaron citando a Daniel solamente. Los escritores del Nuevo Testamento, más bien, cuando citaban a los profetas, pues se referían a los profetas clásicos. Y la forma en la que ellos lo citan nos va a hablar de cómo entendieron ellos la escatología, cómo es que ellos pudieron elaborar todo un sistema de eventos finales a la luz de los profetas clásicos. Y vamos a ver entonces estos detalles para que podamos entender esa escritura que ellos fueron plasmando ahí en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces les decía que estas profecías tienen que ver mucho con el pacto. Si nosotros quisiéramos decirlo de otra forma, podríamos decir que el libro de Deuteronomio, la respuesta al libro de Deuteronomio, ese es el contenido de los profetas clásicos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, todo lo que van a decir gira de alguna forma u otra alrededor de qué hizo el pueblo de Israel con lo que Dios le declaró en el libro de Deuteronomio, que es el libro donde más se habla de los detalles de ese pacto ya en términos de un documento que se les presentó a los israelitas. Recuerden que todo el libro de Deuteronomio de hecho está estructurado, está construido eh, con base en una estructura de un pacto. Si ustedes recuerdan en la clase de Pentateuco explicamos eso, también pueden buscar otra vez el material de la clase, en donde cada sección de Deuteronomio representa una sección de un pacto entre un regente, entre un suzerano, le llaman algunos, y un vasallo, que en este caso sería el pueblo de Israel. Y Deuteronomio está estructurado así, como se estructuró un pacto entre estos dos tipos de personajes en el tiempo del Antiguo Testamento. Y ese pueblo de Israel que dijo de alguna forma que cumpliría las estipulaciones de ese pacto, con su preámbulo, con todos los asuntos cronológicos y luego las cláusulas, bendiciones, maldiciones, todo eso que conforma el libro de Deuteronomio, pues viene a desarrollarse o más bien a tener un clímax, un desenlace en los profetas, que lamentablemente mayormente nos dan la evidencia de que su énfasis fue en que el pueblo había fallado, ¿verdad? En cuanto al pacto. Por eso decíamos que estas profecías son condicionales, porque básicamente antes de ser profecías son promesas. Y ahorita vamos a entenderlo todavía mejor. Aquí hay algunos ejemplos de eso, ¿no? Deuteronomio 28, del 1 al 4. Solamente puse una parte de esos versículos. ¿Nos ayudas, David, leyendo Acontecerá? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Mm? Esa era la idea que se esperaba se cumpliera, ¿no? Eh, Dios esperaba que esto sucediera con su pueblo. Y entonces viene la contraparte, ¿no? Regresamos al énfasis en el color amarillo. Si no oyeres la voz de Jehová,
¿Qué pasaría, Elder? Bueno, lo sigo leyendo. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. O en la parte de más abajo, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y repito, entonces, esto es lo que vamos a ver ya en cumplimiento histórico, en muchos sentidos, en los profetas clásicos. Bueno, vamos a avanzar. En el caso de el punto número 4, es importante que repasemos esto, aunque de alguna forma ya hablamos de este punto en la primera sesión que explicábamos un poquito cómo funciona eh, los aspectos literarios de la profecía, pero aquí en el punto 4 lo vamos a recalcar o a repasar. Aunque su énfasis primario está en los eventos locales, cuando Joel hablaba, cuando Amós habló, cuando Miqueas predicó por primera ocasión, ellos estaban enfatizando, por supuesto, estaban hablándole primariamente a sus contemporáneos, ¿verdad? Como dice allí, estaban hablando de eventos locales conocidos por ellos. Sin embargo, estas profecías a menudo dan un salto de la descripción de una crisis local, por eso les decía lo de Joel, ¿no? La crisis de las langostas, la crisis de ese de esa sequía, de esa gran hambruna que pudo haber producido el ataque de las langostas, bueno, de esa crisis local, da un salto a la descripción que tiene que ver con eventos del tiempo del fin, porque lo lanza al contexto de el día de Jehová, del cual hablamos la semana pasada cuando estudiamos sobre el libro de Joel. Por eso es que de repente esas profecías parecieron descontrolarnos un poquito, porque no sabemos si están hablando de sus días, o más bien, como a nosotros nos gusta mucho, luego dar el salto a la escatología, al asunto de qué tiene que ver con la lluvia tardía, que qué tiene que ver con el asunto de la segunda venida, de las señales de la segunda venida, pues a veces no somos muy conscientes de en qué parte estamos, si cuando está todavía el asunto local, o si ya el profeta dio ese salto al contexto del día de Jehová. No es que tengamos problema en enfatizar la parte de la escatología, sino que si hacemos eso solamente, pues no estamos en el trabajo completo. Y el trabajo completo tiene que ver con las dos cosas, si realmente queremos entender el mensaje en su cabalidad, ¿no? En la clase que di en Venezuela hace unas semanas, se me acercó un compañero, un pastor, pues, un estudiante, que estaba haciendo su trabajo final. Les pedí un artículo, una especie de exégesis, pero con formato de artículo. Les pedí como requisito final ese trabajo, donde ellos elegían cualquier profeta menor, elegirían hablar de cualquier profeta menor, y desarrollar la teología de ese profeta o de algún concepto específico de ese profeta. Y entonces el compañero tomó Joel, no se quebró mucho la cabeza, ¿verdad? Él pensó que había cosas ahí conocidas, pero que las podía desarrollar, profundizar, y estaba bien. La idea era que usaran las herramientas que estábamos aprendiendo en clase, pero en una de esas sesiones, o perdón, en uno de esos momentos en los que estaba eh, di tiempo para que ellos preguntaran, se acercaran a darme algunas ideas de cómo iban avanzando y ver esa retroalimentación para poderles orientar un poquito si era el caso, pues él me empezó a preguntar sobre el orden de Joel 2, porque el orden en el cumplimiento, ¿verdad?, de esa profecía, porque para él Joel 2 básicamente era lanzarse a Hechos 2 y de ahí aplicarlo a la lluvia tardía en nuestros días, ¿no? Pero cuando le expliqué un poquito este asunto de primero tienes que ver si está hablando de un evento local y a sus contemporáneos y luego ya ver si está dando el salto escatológico, pues obviamente él entendió que su forma de saltar sin primero ver el contexto original le estaba impidiendo ver todo el cuadro. Él no entendía varios conceptos, se le hacía raro que el profeta dijera ciertas cosas porque él todo lo quería aplicar en el siglo XXI, por así decirlo, cuando no debe ser así. Es obvio que el profeta Joel no tenía toda la información
que nosotros ahora podríamos pensar tenemos nosotros. Es decir, a él no se le dijo, mira, lo que vas a escribir es para el siglo XXI. No creo que Dios le haya especificado exactamente eso. Lo que sí se le dijo es, escribe esta visión porque es importante para todo el que la escuche, la lea. Y obviamente a nosotros también nos ha alcanzado esa importancia, pero tenemos que ser congruentes con el material y la forma en la que él mismo escribió, los profetas escribieron, e insisto, primeramente ellos hablaron para la gente de sus días. Y vamos a seguir entonces con esto para que vean más detalles de este punto o de la interpretación en general. Viene el punto 6 que dice así: de manera especial debe notarse que debido a la negligencia de Israel, el cumplimiento de la mayoría de estas profecías solo se dio en el auténtico y fiel representante del reino de Dios en esta tierra, es decir, en Cristo. Esto es lo que nos deja ver o hacer saber el Nuevo Testamento, muchachos. Es decir, si nos quedamos en el cumplimiento local y contemporáneo, que tampoco sería el trabajo completo, pero si empezamos por allí nos vamos a dar cuenta que esas profecías pues no se cumplieron con el Israel literal, ni con Judá literal, ni con el reino del norte pues, ni con el reino del sur. Que, por ejemplo, en Zacarías se habla de que vendría un momento en el cual 4 cuernos que habían dispersado, que habían hecho que el pueblo de Dios fuera arrojado de su tierra, esos cuernos simbólicos iban a ser puestos en su lugar, iban a ser eliminados por 4 herreros, 4 herreros. Luego hablaremos más de esa profecía cuando hablemos del libro de Zacarías. Pero esa profecía, si la tomáramos como para cumplirse en el tiempo literal de los judíos, pues encontraríamos del tiempo de Zacarías, me refiero a los años, eh, por allá del año, vamos a ponerle ahorita en términos redondos, el año 500, para el caso de Zacarías, 500 antes de Cristo, pues nosotros diríamos, pues esto no se cumplió, ¿verdad? Porque muchos judíos todavía para ese entonces estaban dispersados. Ya se había dado el decreto de regresar a Jerusalén, pero esos detalles que menciona ayer Zacarías, cuando después habla de que se iba a ver al Mesías llegando en un pollino, que iba la gente a clamar salvación por este caballero, y después sí le iba a decir que unas heridas que le iban a ver, él iba a decir, estas heridas me las hicieron en casa de mis amigos. Eso originalmente pudo haberse cumplido en el tiempo de Zacarías o en el tiempo de los profetas, dependiendo de la profecía que estemos hablando. Pero eso no se cumple en sus días. ¿Por qué no pudieron ellos tener en sus días ese cumplimiento final del Mesías, glorioso, vencedor, incluso atacado, pero resucitado y después victorioso? ¿Por qué no se dio en sus días? Básicamente porque esas profecías eran condicionales y el pueblo de aquel entonces no estuvo listo, no quiso hacer caso, y esas profecías entonces no se cumplieron en sus días. La gloria o la parte culminante de las profecías no se logró dar en aquellos días, pero los planes de Dios no fracasan. Nunca prediquemos o enseñemos que el hecho de que Israel fue eh, fue la causa de que estas profecías no se cumplieran en sus días, eso significa que ya no se van a cumplir. Las profecías, al ser plan de Dios o promesas de Dios, no están limitadas a que su plan dependa de los seres humanos. Por eso esas profecías, de acuerdo al Nuevo Testamento, estas promesas se cumplieron en Cristo, que sí fue el Israel de Dios, el verdadero israelita, que sí estuvo dispuesto a cumplir esas profecías. Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Y se refiere con esto a Cristo, ¿verdad? Él se refiere a Cristo. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Todas las promesas son sí en Él. Eso significa entonces que en Cristo se cumplieron esas promesas. Por eso es que el Señor Jesús a menudo habló de la llegada del reino de Dios en sus días, porque esas profecías que hablaban del cumplimiento o de los alcances del reino de Dios en el pueblo judío, en el pueblo israelita, al no poderse dar en el año 600, 700, el año 500 antes de Cristo, repito, no significa que ya no iban a poder
servir, que ya dejaron de funcionar esas promesas. El plan de Dios no puede fracasar, no se puede echar a perder por culpa de nosotros o de los seres humanos, pues. Así que esas promesas se empiezan a cumplir en Cristo. Jesús dijo, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él mismo empieza a darle cumplimiento a estas promesas o profecías, independientemente de la fidelidad o de la falta de lealtad de los israelitas a su pacto. Entonces, esto ya se va a ver mucho más claro en esta otra sección. Miren lo que va a pasar aquí. Por lo tanto, gracias a la fidelidad, voy a hacer más grande este documento para que se aprecie mejor. Gracias a la fidelidad de Cristo, estas profecías alcanzan por extensión al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Recuerden que el Señor Jesús en Mateo 23 advirtió o aclaró muy específicamente, mencionó muy específicamente que la casa iba a quedar vacía, que las promesas dadas a ese pueblo iban a ser pasados a quien sí las quisiera recibir. Y cuando el pueblo de Israel es rechazado como pueblo, no como individuos, pero sí como pueblo, porque ellos mismos perdieron esa oportunidad, le dieron la espalda a Dios en cuanto al cumplimiento de las promesas. Entonces, repito, los planes de Dios no fracasan. Ya empiezan a cumplirse con Cristo o en Cristo, pero Cristo no es todo el pueblo. Tenía que haber otro pueblo y ese pueblo ahora es la iglesia. De allí que el apóstol Pablo va a escribir pasajes como estos, ¿no? Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o la parte de más abajo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O Romanos 11:26, que no está ya el texto escrito, pero sí está la cita, cuando dice el apóstol Pablo que iba a haber un Israel espiritual, ¿verdad? Y todo Israel será salvo. Es decir, ahora Israel no es Israel de sangre, es Israel espiritual, de acuerdo a los escritores del Nuevo Testamento. Esto no es un invento de los cristianos, no es un invento de los cristianos modernos, digamos, no es un invento mucho menos de los adventistas. Los mismos escritores neotestamentarios entendieron que si Cristo hizo posible que esas promesas no se quedaran en el limbo o se perdieran porque el plan de Dios no puede fracasar, ahora Cristo entonces le pasa las promesas a la continuación de ese pueblo, que al final de cuentas los 12 apóstoles eran judíos de nacimiento, así que ese Israel no se ha perdido nunca. De eso habla Romanos 11, es un capítulo muy, muy extenso y muy profundo en cuanto a todo lo que implica, pero yo resumiría Romanos 11 como con esto que acabo de mencionar, ¿verdad? Que las promesas siguen vigentes para el pueblo de Dios, porque la iglesia que inició con un pequeñito, muy pequeño número de judíos, incluido Jesús mismo siendo un judío, esa iglesia ahora es la que va a recibir las promesas y no solamente se quedan con ellas, sino que ahora también la empiezan a compartir, como dice aquí Efesios, con todos aquellos que estaban aparentemente separados, los gentiles, pero ahora todos son un solo Israel. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Sí, pastor. Ujú. Bueno, son 4 en realidad. Vamos a ver si podemos abarcar algunas. Sí. Quiero regresarme a lo primerito, a lo que mencionó las 3 etapas de cumplimiento escatológico, que no son 3 cumplimientos. Ujú. Pero en ese juego de palabras, porque pues básicamente caeríamos en un asunto semántico, ¿no? O sea, querer resolver el asunto del cumplimiento o no a través de un asunto meramente semántico y de lenguaje, ¿cómo no confundirlo con el método apotelesmático? O sea, no es, yo sé que es para quien no esté bien educado y a veces sin tener información del método apotelesmático, caer en ese juego. O sea, ¿cómo no meternos en ese error? Sí. En primer lugar, la primera o el asunto más trascendental aquí sería iniciar entendiendo que el apotelesmático, usado por Desmond Ford, por supuesto, Sí, es aplicado a la profecía apocalíptica.
es aplicado a la profecía apocalíptica. Si en algún momento hubiera un parecido entre el apotelesmático y esto que estamos mencionando de los tres aspectos escatológicos, si en algún momento hubiera un parecido, no habría problema tanto problema, si Denonford lo hubiera aplicado a la profecía clásica. Pero el problema es que lo aplicó a la profecía apocalíptica. Y como estamos viendo ahí en la tabla, lo que está al lado derecho de los tres aspectos escatológicos en la profecía clásica, su contraparte en la apocalíptica es todo lo contrario. Dice que la apocalíptica es solo un aspecto de cumplimiento para cada detalle de las visiones. El apotelesmático no tiene, perdón, perdón, el apotelesmático no tiene sustento bíblico. Ningún escritor del Nuevo Testamento mencionó que al aplicarlo a la apocalíptica, ¿no? Ningún escritor del Nuevo Testamento dijo, mira, el cuerno pequeño, Daniel 7, tiene un cumplimiento en Cristo, tiene un cumplimiento en la iglesia y tiene un cumplimiento al final del tiempo, que lamentablemente es lo que sí dijo Desmond Ford. Es el problema, que él no fue capaz o no quiso de diferenciar entre lo que es la naturaleza de la profecía clásica y la apocalíptica. Y de alguna forma él las dos de una misma forma, con su propia nomenclatura, con su propia eh, pues, perspectiva, que repito, no es exactamente lo que nosotros estamos haciendo acá de los tres aspectos escatológicos, pero se parecen algo, pero la gran diferencia es que él la aplicó en el lugar equivocado, ¿verdad? Si el principio apotelesmático él hubiera aplicado en la profecía clásica, no se hubiera metido en tantos problemas. Pero él aplicó a lo que es la apocalipsis, que solamente tiene un solo complemento. ¿Se acuerda, perdón, de aquel documento que viene en el comentario bíblico? Ya ve que traen algunos ensayos. Sí, Ese que se llama El papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento, sí, que si no me equivoco, lo escribe Cottrell. ajá, Bueno, esta misma línea de pensamiento donde de hecho al final se le hacen unas modificaciones o más bien se le agrega algo que no escribe Cottrell, digamos que la teología que impulsaba Cottrell parece ser que va enfocada a decir, bueno, es que la profecía clásica, lo que para nosotros es la profecía clásica, para ellos era la profecía escatológica o apocalíptica más bien. ¿Cómo? sí, O sea, si lo contextualizamos, o sea, si lo que queremos hacer es contextualizar, ¿cómo no cometer ese? sí, lamentablemente ese documento no es lo mejor que ha hecho la Iglesia Adventista respecto a la escatología. De ahí que incluso el caballero que mencionas, años después se convirtió en una piedra para el zapato de la teología adventista. No recuerdo si él sigue viviendo, pero eh, él en los últimos años se convirtió en un disidente de la teología adventista, junto con otros grandes pensadores de la iglesia. Se han convertido en gente que ve cosas diferentes en cuanto a su interpretación de varios aspectos del adventismo, pero en este caso de la profecía. La, lo que presenta ese documento, es eh, insisto, es una fusión de algo que la Biblia jamás fusiona. La Biblia no presenta la política y la poesía general como algo evidente. Nos presenta, el Nuevo Testamento, insisto, nos presenta una diferencia entre ambas aplicaciones y es Cristo mismo el que empieza a hacerlo. Si nos vamos a Mateo 24, Ajá. 24 Jesucristo no hace profecía apocalíptica. En Mateo 24 Jesucristo está haciendo profecía clásica. Por eso es que en Mateo 24 podemos ver que hubo algunos, le decimos que hay un cumplimiento en el primer siglo, en la época de los apóstoles, en la época del primer siglo, pero también decimos que eso tiene un salto al día del Jehová. Decimos
y hay algunos de esos versículos que tienen que ver directamente con la preparación y predicación del Evangelio antes de que Jesús regrese, y otros puntos que aparecen ahí en Mateo 24. Esta es profecía clásica. Sin embargo, muchos han hecho esa fusión, por lo menos varios, y lamentablemente muchos de ellos que tuvieron un papel preponderante incluso en el comentario bíblico adventista. Y ese artículo que mencionas en particular, seguramente que no va a aparecer en el nuevo comentario bíblico internacional adventista, Ah, porque la perspectiva que nosotros tenemos de eso, la teología adventista tiene actualmente de eso, no va de acuerdo a lo que aparece ahí. No quiere decir que nada de ese artículo es útil, pero sí por lo menos deja poco claro mencionando en esta. y maestro, Sí. ya que mencionó Mateo 24, la interpretación de Mateo 24, ¿podríamos aplicar las mismas reglas al decir que Mateo 24 es profecía clásica a Marcos 13? Marcos 13 mayormente sí va a seguir ese patrón, no así Lucas 21. Lucas Oh, 21 tendrá una dimensión más cronológica, allí sí, más lineal, pero Mateo y 24 y Marcos 13 sí tendrían básicamente el mismo esquema clásico o general. ¿puedo hacer otra pregunta ya ahora sí sobre el tema en específico? Sí. Cuando usted menciona que las profecías clásicas se pudieron haber cumplido en los tiempos del pueblo de Israel, sobre todo por el hecho de ser condicionales. Para aquellos que dicen, bueno, es que también la profecía de la venida de Jesús pudo haber sido en el primer siglo, porque básicamente quienes interpretan la profecía clásica de los profetas menores como apocalíptica, hacen lo mismo con Lucas, Mateo y Marcos. Entonces, esta idea de que al ser condicional esta profecía pudo haberse cumplido en el año 500 antes de Cristo, como la segunda venida de Cristo en el primer siglo, ¿cómo hacemos, cómo nosotros podemos encaminar entonces a decir, no, es que no se trata de un esquema profético modificable a lo que el pueblo haga o no haga, sino que realmente se sigue el plan de Dios, tal y como lo vemos, por ejemplo, en Daniel, en las profecías de Daniel? Sí, correcto, ahí está, es parte de la respuesta a lo que mencionas al final. La idea de que esas profecías pudieron haberse cumplido en el primer siglo es la idea que presentan los profetas como una posibilidad. Los profetas clásicos presentan esto como una posibilidad. Para ellos no había diferencia entre eh, miles de años entre que viniera Cristo por primera ocasión y Jesús, Mesías victorioso, lo que nosotros llamaríamos ya la segunda venida. Para ellos no había esa diferenciación. Sin embargo, cuando vamos a la profecía apocalíptica, ahí nos damos cuenta que desde la perspectiva divina, sí habría un espacio que no se limitaba a que todo sucediera en el año 500 o 600 o 700. La, la forma de entender la profecía en este caso sería hacerle justo, ¿cómo se puede decir? Justo caso o hacerle justicia a ambos tipos de profecía. La profecía clásica nos habla de cómo es que se ve el tiempo del fin desde la perspectiva humana, vamos a decirlo así. La profecía apocalíptica nos habla de cómo se ve el tiempo del fin desde la perspectiva divina. Y desde la perspectiva divina, obviamente que él sabía que no todo se iba a cumplir, nuestro Dios sabía perfectamente que no todo se iba a cumplir en el tiempo de los israelitas literales, ya que si no, no nos hubiera dado la profecía de Daniel con tiempos específicos. Porque las profecías de Daniel no estarían con esos tiempos específicos si todo esto se hubiera cumplido antes de Cristo. Pero desde la perspectiva humana, todo esto pudo haberse cumplido en el primer siglo. Todo esto pudo haberse cumplido en el primer siglo. Por eso otra vez insistimos que hay que tener en cuenta para qué se escribió esa profecía originalmente. Esta profecía no se escribió para nosotros originalmente, bueno, ninguna, ¿no? Pero el énfasis sobre todo aquí está, sino para ellos, los primeros lectores o el primer auditorio de Joel, de Oseas, de Amós, ellos son los que tenían que darse cuenta
que tenían que estar listos para cuando llegara el Mesías, cuando se diera el día de Jehová, independientemente que supieran en qué año iba a ser, ellos tenían que haber estado listos. Y eso es esa premura o esa inminencia de la venida del Mesías, era lo que tenía que haberles dado la motivación para estar listos, para prepararse y ser salvos, independientemente de que pudieran ver cumplirse todo o no, ellos tenían que estar listos para ese momento. Desde la perspectiva apocalíptica, ya Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos va a decir, el Señor Jesús va a venir, porque no tiene que cumplirse lo que está en Daniel, ¿no? Cuando empieza a hablar del hombre de pecado, el hombre inicuo. Así que son las dos cosas, es una tensión teológica que hay en escatología. Acuérdense el concepto de el ya y el todavía no, aquí aplica también. En la escatología bíblica, el ya es estar listos en cualquier momento, incluso el siglo VII antes de Cristo, pero el todavía no tiene que ver con el asunto de que los detalles de esos cumplimientos, de esas promesas o esas profecías, nos hablan que habría un tiempo donde se desarrollarían otros asuntos hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces son que tenemos que contemplar al mismo tiempo, la perspectiva local y la perspectiva universal. Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta o continuamos? Si quieres, continuamos un poquito y entonces regresamos Muy bien. para ver los ejemplos de cómo se cumple esto de los tres aspectos de cumplimiento. Muy bien. Estábamos entonces acá en el punto de Que eran condicionales y de Israel, ¿no? Que Israel era el espiritual. sí, aquí está correcto. Entonces la terminología del Nuevo Testamento nos va a dar la evidencia de que ahora Israel, cuando se use la palabra Israel, no se refiere a un pueblo étnico, no es un término étnico, sino que ahora es el término que se usa para la iglesia. O en el caso de que se use Babilonia, poner otro término también que aparecerá en el Nuevo Testamento, Babilonia no se refiere tampoco a un término étnico o geográfico, sino ahora se referirá a la apostasía. O Sión o Jerusalén se referirá a la iglesia o incluso al cielo. Así lo van a usar los escritores del Nuevo Testamento. Y entonces, cuando nos damos cuenta de este uso de los términos, también esto nos llevará a ver que hay un cumplimiento final, universal y literal de estas profecías cuando se dé la segunda venida de Cristo. Y entonces la Nueva Jerusalén, por ejemplo, será el lugar literal de los redimidos de todos los tiempos. El principio es este. La naturaleza espiritual o literal de estos cumplimientos depende de la presencia física o espiritual de Cristo. Eso es clave. Si Cristo está presente, el cumplimiento va a ser literal. Si Cristo está solamente representado por el Espíritu Santo, que es la etapa de la iglesia, la etapa en la que estamos viviendo nosotros también, el cumplimiento, los términos son solamente espirituales. Por ejemplo, Oseas 11:1 dice Mateo 2:15 que se cumplió cuando Jesús y sus padres regresaron de Egipto. Y eso fue literal porque la presencia de Jesús era física, literal, aquí en la tierra. Pero si esto lo queremos aplicar a la iglesia, obviamente nosotros no hemos salido de Egipto, literalmente. Nosotros no hemos salido con José ni con María del país de Egipto. Pero espiritualmente, al ser el Israel espiritual, nosotros también hemos salido de un Egipto espiritual, de un Egipto espiritual. Y esa es la forma de entender o de aplicar los términos cuando estamos ya en la etapa de la iglesia. Entonces, viéndolo aquí en este cuadro, en resumen, esas tres etapas de las que estamos hablando es en Cristo, en la iglesia y al fin del tiempo. Aquí está otra forma de verlo, ¿verdad? Cristológico, eclesiológico y apocalíptico. O todavía otra forma, inaugurado, apropiado y consumado. Así lo presentarían, no con esos términos, pero me refiero a la secuencia, así se presentaría o se presenta por los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos ya específicos aquí de algunas profecías y para eso voy a saltar a... Pastor, tengo una pregunta. Adelante.
Adelante. Bueno, Sí, dime. eh, Escuchamos. la profecía de los cuernos, donde dice que me hicieron esto mis amigos, ¿en dónde está ubicada esa profecía? Ah, la de las heridas, esa es Zacarías. Debe ser Zacarías Zacarías. 13. Sí. No recuerdo ahorita la cita exacta, pero debe estar en Zacarías 13. Eso tiene su cumplimiento en la... Bueno, Tendría su cumplimiento a la luz de lo que estamos viendo, de cómo se cumplió con el Israel literal, en el tiempo pues, de los profetas, se cumplió en Cristo, por supuesto, porque ese versículo va a ser aplicado en el Nuevo Testamento para Jesús. Está aplicado para Jesús. Ahorita miren, vamos a ver estos ejemplos de cómo saber que esas profecías ok, en quién se cumplen y cuándo se cumplen. Pero ok, obviamente pues se aplican a Jesús, por supuesto. ok. ¿Sí? Miren este ejemplo, entonces quiero ponerles el ejemplo de Oseas y de Amós, que son los libros que estudiamos la semana pasada. Vamos a empezar con este texto de Amós 9, 11 y 12. Amós 9, 11 y 12. Voy a abrir aquí el texto para que lo puedan ver también. Amós 9, 11 y 12. Dice así: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Si yo intentara o buscar el cumplimiento de estos dos versículos en el tiempo de Amós, me voy a dar cuenta que no pasó. Entonces podría decir, fracasó este plan de Dios, esta promesa de Dios no se cumplió. Por ejemplo, en el tiempo de Amós no se levantó el tabernáculo que de David, porque de hecho todavía el templo existía como tal, ¿verdad? Pero además del templo, tabernáculo caído de David, todavía no caía siquiera, dice que iba a haber bendición a todas las naciones. Y en el tiempo de Amós no hubo bendición para todas las naciones. Pero Israel se había convertido tan pagano, tan envidioso, en lugar de ser una de las naciones, fue muchas veces una calamidad, o él mismo sufrió la calamidad de las demás naciones. Entonces, esta profecía no se cumple en el tiempo de Amós, pero como dijimos, el plan de Dios no fracasa. Lo que viene a suceder aquí es entonces lo que eh, va a decirnos el Nuevo Testamento. Si ustedes leen, ahorita ya no lo vamos a leer aquí juntos, pero ustedes lo pueden leer con calma, lo que menciona Lucas 1, 30 al 79 y Juan 2, 19 al 23, allí vamos a encontrar que en Jesús, esta profecía de restaurar el tabernáculo de David y que pudiera haber luz y beneficio para las naciones, se empieza a cumplir con Cristo, a la luz, repito, de los evangelios, Lucas 1 y Juan 2. Pero para ser más exactos, allí no hay pierde, porque está básicamente una cita textual de Amós 9. Vamos a ver cómo es que Lucas, en el libro de los Hechos, va a hacer la aplicación eclesiológica a este texto de Amós. Vamos a buscar Hechos 15, 15 y 16, en lo que aparece aquí. Hechos 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y luego, 7 también, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, allá diría todas las naciones, sobre los cuales es invocado mi nombre. Recuerden que en Hechos 15 se nos está hablando de Concilio. concilio, ¿verdad? Cuando los discípulos determinaron que no solamente tenían que seguir predicándole a los gentiles, sino determinar realmente qué estaba incluido para ellos o qué debía ser
exigido o solicitado en nuestra obediencia. Está hablando aquí de la inclusividad, ¿no? Ser más inclusivos, en este caso hacia los gentiles. Y aquí en Hechos 15 se cita a Amós como cumplimiento de eso. Ese era el cumplimiento eclesiológico. No está refiriéndose que se iba a construir un templo literal de David. ¿Por qué? Porque estamos en el cumplimiento eclesiológico, y en el cumplimiento eclesiológico la presencia de Cristo solamente es espiritual, el cumplimiento es espiritual. En Hechos 15 lo que está diciendo es que reparar las ruinas no es construir un edificio. Reparar las ruinas significa hacer que el plan de la salvación alcance también a los que no son de la descendencia de David de sangre. O restaurar ese tabernáculo y reparar sus ruinas no se refiere a usar un martillo o a usar una pala o usar cemento para construir, se refiere a llevarle el evangelio a todos los gentiles. Esa es la aplicación que se da en el libro de Hechos. Pero si nos vamos al cumplimiento apocalíptico, obviamente, lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. El cristológico lo encontraríamos en los evangelios. El cumplimiento eclesiológico lo encontraríamos en Hechos y en las epístolas. Y el apocalíptico, pues en Apocalipsis. Nosotros vamos a encontrar que esta idea del tabernáculo de David, esta idea de restituir a las naciones, esta idea de reparar los portillos, tiene que ver con lo que va a suceder al final, específicamente en Apocalipsis 21 del 1 al 3, y también en el capítulo 22, versículo 16. Déjenme leer solamente ese, Apocalipsis 22, 16. Por Jesús ha enviado mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El énfasis en David, en la casa de David. Recuerden que Apocalipsis 21 habla de un tabernáculo. Todo eso está en ese contexto, tabernáculo, David. ¿Y para qué se hace toda esta reparación del tabernáculo o el énfasis en el tabernáculo de David? Pues dice el 17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tomar el agua de vida gratuitamente, siempre y cuando sea judío. Porque ahora el mensaje es para todas las naciones. Y también el resto del capítulo 21-22 va a hablar que todas las naciones estarán representadas de alguna forma en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo tabernáculo de David. Entonces la profecía clásica funciona así, aunque se dio siglos antes de que Jesús apareciera, por la misma adicionalidad de esas profecías, en Jesús realmente van a encontrar su cumplimiento específico, y a partir de él se extiende a la iglesia, y de ahí se esperará su cumplimiento final. Veamos el ejemplo. Este es el de Amós. digamos, de Oseas, ¿verdad? Bueno, el de Amós, sí, este fue de Amós, pero el de Oseas, pues, ya lo mencionábamos hace ratito, pero vamos a verlo aquí rápidamente. Dice, en el caso de Oseas, escogí Oseas y Amós porque son los profetas que vimos la semana pasada, ¿no? Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, Oseas no se está refiriendo a sus días, se está refiriendo a lo que pasó en el año 1400, ¿no? Cuando Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto, literalmente, pero lo presenta ahora como una profecía, Amós, ¿verdad? Esto podría haberse cumplido con el pueblo de Israel. Ellos pudieron haberlo visto si el pueblo, la nación israelita, recuerden que Oseas se le predicó a la nación israelita, a los del norte, si el pueblo del norte hubiera sido restaurado de su exilio, de su destrucción en el 722. Pero si ustedes buscan en todo el Antiguo Testamento, el reino norte jamás fue restaurado. Nunca más fue llamado de Egipto o de las naciones en el exilio, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel más bien se mezcló, y de ahí surgen los samaritanos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya Dios no pudo sacar a su pueblo de Egipto? Claro que sí. En Cristo, en Mateo 2:15, ¿verdad? Allí se habla de cómo es que Jesús literalmente sale de Egipto con sus padres. Decíamos que eso, al pasar a la iglesia, tenemos citas como Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, aquí las podemos ver a la derecha. Estas citas nos hablarían de que el Israel de Dios, el espiritual, porque ahora estamos en la época de la iglesia, también sale de un lugar, de ese Egipto espiritual. Y por supuesto, el cumplimiento final, este cumplimiento que decíamos que es el apocalíptico, el de la consumación, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo,
pues se va a dar en Apocalipsis 14:1, 15:3, el 7:4, porque ellos, los que van a ser liberados al final de ese Egipto, no solamente verán caer las últimas plagas, sino también cantarán el cántico de Moisés y del Cordero, porque ellos también serán un Israel que sale de Egipto, repito, ya no de un Egipto étnico o geográfico, sino del Egipto que tiene que ver con algo espiritual, pero que esa salida será literal, porque ellos vencerán literalmente, ellos podrán ser parte de aquellos que canten literalmente de una manera gloriosa, universal y final, hacia el final del tiempo, en cuanto a lo que han experimentado de la salvación por parte de Dios. Entonces, estas profecías se cumplen así, básicamente lo podemos ver con la ayuda de esta otra diapositiva, porque tiene que ver con la misma estructura que tenían los tipos. ¿Se acuerdan del asunto de la tipología? Un tipo en el Antiguo Testamento, al pasar por Cristo, van a encontrar su antitipo y allí, en el caso de las profecías, van aumentando hasta que llegan a su cumplimiento final. En Cristo Jesús hubo una especie de crisis final, recuerden. En Cristo Jesús hubo una especie de crisis final, una especie del fin del tiempo. De ahí que los escritores del Nuevo Testamento digan que a partir de la venida de Cristo, la primera, empezaron los últimos días. Hechos Hebreos nos dice que con la primera venida de Cristo empezaron los últimos días. Porque aquí empezó, de alguna forma, a cumplirse lo que faltaba de esas promesas, pero en su grado máximo, en su dimensión que llegará hasta la segunda venida de Cristo, pues va ampliándose hasta llegar a ese cumplimiento glorioso. Aquí solamente serían cumplimientos parciales, acá será el cumplimiento glorioso. Esta sería la forma de expresarlo en manera de una gráfica. Entonces pasemos a las preguntas. Ok, sí son varias. Por ejemplo, pastor, justamente este ejemplo que usted está mencionando, de Egipto llamé a mi hijo, Sí. la interpretación que hace o la explicación que da, por ejemplo, Alden Thompson, donde él lo limita a un asunto de las reglas exegéticas de los rabinos judíos y dice, es que Mateo está siguiendo la tradición de interpretación judía de aquel entonces, donde si Jesús viene de Egipto, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que de Egipto vino el Hijo. Bueno, pues el Hijo es Jesús. Entonces, por eso Mateo lo pone. Sin que haya detrás de ese texto de Mateo una construcción exegética como la que ahorita usted nos plantea. Uh-huh. ¿Cómo hacemos que, no que ambas interpretaciones concuerden, porque pues definitivamente de origen no lo son, pero en propósito, ¿cómo podemos hacer que esto tenga sentido? ¿Que tenga sentido lo que dice Thompson? O, no específicamente defendiéndolo, pero más bien entonces, ¿dónde encontraríamos el equilibrio o cuál postura es la que tenemos que ir o por la que debemos de ir nosotros? Sí. El ejemplo que pones es muy, muy útil otra vez para diferenciar el problema con la interpretación en este campo, ¿no? Lo que es la profecía. Porque este caballero tiene muchos problemas desde la perspectiva adventista, tiene muchos problemas con el concepto de revelación e inspiración. Su concepto, no el adventista, su concepto, el de Alden Thompson, no le atribuye al autor, en este caso neotestamentario, la capacidad de ser guiado por el Espíritu Santo para dar una continuidad a la metanarrativa, vamos a usar esta palabrota, ¿no? Para dar una continuidad a la metanarrativa que se plantea desde el Antiguo Testamento. Por eso es que él acude a los argumentos evangélicos, o sea, lo que tú mencionaste básicamente son argumentos que los que siguen el método histórico crítico siguen, y obviamente en la iglesia, en las iglesias o denominaciones evangélicas, ¿no? Incluso católicas. Este argumento de que los autores del Nuevo Testamento básicamente hacían una especie de midrashim, que es el término técnico que lo usaban
que se le daba ese tipo de interpretación. Es muy común, pero no para quienes tenemos un concepto de la revelación e inspiración, eh, como lo plantea la Iglesia Adventista a la luz de la palabra de Dios. El escritor del Nuevo Testamento no se convertía en un eh, intérprete de la perspectiva que lo ve Thompson. Él lo ve como un intérprete que era capaz de decir, esto me puede servir, esto lo voy a usar de manera homilética, esto lo voy a usar de tal manera que tenga una aplicación que convenga. Esa es la forma en la que ellos rebajan al escritor del Nuevo Testamento. Y digo rebajan porque él no era eso. Un escritor del Nuevo Testamento era una persona que, consciente de todos los detalles o no, lo más seguro es que no tenía conciencia de todos los detalles, él continuaba la metanarrativa que se presenta en el Antiguo Testamento. Y para ellos la historia no se acaba con Malaquías, y esa historia más bien lo que hacía era venir a empezar a agrandarse y a tener sentido cuando pasa por la cruz, cuando pasa por Cristo. Si ellos no hubieran entendido lo que pasó en la cruz, creeríamos perfectamente o no tendríamos ningún problema en aceptar que ellos simplemente trataron de darle su mejor eh, entendimiento a qué pudieron haber significado las profecías del Antiguo Testamento. Pero ellos no tuvieron que hacer un esfuerzo para entender en el abstracto, en el limbo, qué es eso de que Jesús iba a morir y que las heridas, que un pollino, que el asunto de restaurar el tabernáculo de David. Ellos no tuvieron que inventarlo, simplemente el Espíritu Santo, a través de la muerte de Cristo y de todas las palabras que les enseñó, empezaron a entender que era la continuidad de esas profecías, ¿verdad? Entonces, nuestra perspectiva de cómo interpretan los escritores del Nuevo Testamento a los del Antiguo, básicamente no es la de darles libertad de elección, vamos a decirlo así, aunque suena autómata o suena algo medio raro. Lo que quiero enfatizar es que ellos no tuvieron libertad de elección, porque no era necesario, no se trataba de que ellos eligieran qué significaban esas profecías. A la luz de la cruz del Calvario, por ejemplo, el camino de Maús, ¿no? Lucas 24, ellos entendieron que esas profecías simplemente tienen que pasar por Cristo, y automáticamente, al pasar por él, pasaban a la iglesia, pasaban después al cumplimiento del tiempo del fin. Fíjese, ah, justamente una de las cosas que quería comentar no era tanto una pregunta, sino una reflexión. Sí. Y ahora que lo menciona ya con el camino de Maús, pues se amplía. Creo que nos ahorraríamos muchos problemas, y me refiero a problemas de tipo, por ejemplo, Alden Thompson, de tipo Desmond Ford Sí. y sus compañeros o camaradas. Si desde antes, o si tuviéramos una completa educación a la hora de interpretar los profetas menores, que a fin de cuentas siempre son la parte pues más despreciada, por decirlo de alguna manera, pero pues también la menos conocida. Ujú, ujú. Hubiera sido, fíjese, hubiera sido padrísimo, por ejemplo, que hubiésemos recibido de los que escucharon de Jesús, de estos dos caballeros, bueno, ya ves que ya ve que algunos dicen que eran esposos, la interpretación que hizo Jesucristo, porque a Claro. fin de cuentas lo que hizo Jesús fue hacer la interpretación de Jesús de él mismo, fue con Sí. Isaías y con los profetas menores. Sí, dice que desde la Torá, ¿no? Empezó desde Moisés. Sí, básicamente. Sí, entonces si tuviéramos el discurso o la clase que les dio, recuerden que en Lucas 24 se usa la palabra hermenéutica y se usa la palabra exégesis, Exacto. no en un sentido técnico, ¿verdad? Obviamente no para dejarnos tareas de 20 páginas y que nos quitan el sueño y esas cosas, sino en un sentido etimológico. Él lo que estaba haciendo era explicarles, ¿verdad? Explicarles e interpretarles el Antiguo Testamento. Y con base en eso ellos pudieron estructurar toda una escatología que es la que estamos tratando de enfatizar en este caso, ¿no? Bueno, y quería mencionar otra cosa. Sí, Por ejemplo, cuando hicimos la interpretación ahorita en el ejemplo de Amós 9, entre las varias claves que nos da, ya el texto, o sea, es como que,
Perdón. Hubo problemas ahí con la conexión. ¿Me Sí, escuchas? sí. Se quedó la reflexión, David, ahí. Vaya, yo que estoy aquí, me gustaría hacer una pregunta, pastor, antes de Sí, que Elder. llegue David. Ajá. Adelante. Ah, yo estaba leyendo y todas esas profecías sobre Damasco, Egipto, ¿tienen su cumplimiento eclesiológico también? ¿O solo fue local? La respuesta rápida sería, Ajá. si un autor del Nuevo Testamento retoma estas profecías, entonces se le aplica la misma estructura que estamos viendo ahorita. Ah, Si un ok. escritor del Nuevo Testamento no lo hace, en todas las profecías clásicas, debo ser todavía más específico. Debo decir que esto tiene que ver con las profecías del reino, ¿ok? Vamos a hablar específicamente de las profecías del reino, porque pudiera haber otro tipo de profecía, por ejemplo, ahorita como las que preguntaba Elder, que tiene que ver con juicios contra las naciones específicas, ¿no? Que Tiro, que Sidón, que juicios contra Edom, todo eso. Estas profecías no son necesariamente profecías del reino. Por profecías del reino me refiero a las que tienen que ver con esas promesas del pacto directamente, que tienen cumplimiento en extensión de tierra, en redención del pueblo, en seguridad, en estabilidad de ese pueblo. Esas son las del reino. Por eso es que estos ejemplos que estamos viendo aquí, sobre todo enfatizan ese tipo de profecía. No, que son la mayor parte, que son la mayor parte de las profecías clásicas. Por eso, mientras esté de por medio algo referente a Cristo, normalmente van a ser profecías del reino. Pero si estuviéramos hablando de la profecía contra el juicio a las naciones y demás, no es, no se aplica necesariamente en todos los casos este método que estamos viendo, porque el mismo Nuevo Testamento, como le explicaba ahorita Elder, nos va a dar esa evidencia. El Nuevo Testamento no va a Ok. tomar todas las profecías de Isaías o todas las de Jeremías o todas las de Amós, va a tomar solamente aquellas que tienen que ver con el reino, porque fue lo que vino a predicar Cristo. Y su inauguración en el Sermón del Monte así lo dejó claro, ¿verdad? Él les vino a hablar de un reino donde iban a entrar los mansos, los misericordiosos, todo esto que los del Bueno, entonces seguiremos la próxima semana, primeramente Dios, hablando más de estos temas. Por el Ok. momento vamos a cerrar. ¿Me permiten hacer la oración? Vamos a pedir la bendición de nosotros. Desde luego. Padre bendito, estamos agradecidos porque tú tienes siempre un mensaje oportuno para tu pueblo, sin importar la época, sin importar la fecha, y Hola. especialmente cuando las circunstancias son más operantes, siempre has tenido un mensaje para nosotros. En este caso, Señor, queremos agradecer también por la oportunidad que das entonces de tener más herramientas para entender mejor estos mensajes, pero que también, por supuesto, más que conocerlos, también afecten nuestra vida, nuestra forma de entender y de experimentar la vida, para que de esa forma, Señor, nuestro objetivo no sea solamente el saber más, sino el de prepararnos mejor todavía para el cumplimiento apocalíptico de tus planes, de tus promesas. Queremos ya, Padre, que esas que no pudieron cumplirse con tu pueblo en antaño, se cumplan ahora con todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, que esa bendición pues, nos pueda seguir motivando a hacer siempre lo mejor. Y pongo en tus manos a Elder y a David, a los demás muchachos que tal vez esta noche pues, no pudieron conectarse, pero a todos, Señor, ellos seguir sirviéndote en las diferentes áreas, en los diferentes lugares donde nos encontramos, capacitarnos para seguirlo haciendo. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, Amén. compañeros. Pues estamos entonces listos por hoy. Nos veremos primeramente Dios la próxima semana. Adiós. Descansen. Gracias, igual. Excelente.